como eres. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das, mi Dios. Esto es posible, todo esto es posible cuando levanto mis manos. Levantad las manos al santuario de Dios y bendecimos por todo el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, los que más levantan manos limpias y lo adoran en espíritu y en verdad. Amén. Levanto mis manos, hágale a mí. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, comienzo a sentir tu presencia, una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir aquí el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van las cargas. Tú me das. Es posible, todo esto es posible. Esto es posible. En el nombre de Jesús levantamos nuestras manos y declaramos triunfo y victoria. Cuando usted levanta la mano es señal de victoria y de triunfo, que usted se rinde a Dios para que Él pelee por usted, ¿sí o no? Eso es, y aprendemos, hermanos, a levantar las manos. Aleluya, habrá victoria y triunfo en nuestra vida. Adórale con el Espíritu, en verdad, con las manos levantadas. ¡Aleluya! Qué lindo es adorar a Dios con las manos en alto, a ver, y con un canto en el alma. Te alabo y te adoro, Señor. Vamos a buscar en Romanos capítulo 6. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Tome la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, amado. Y ahí vamos a encontrar la base que vamos a tomar para, gloria a Dios, hablar de este tema sobre la doctrina de los bautismos. Romanos capítulo, puede tomar su asiento, hermano, ahí sentadito. Aleluya. Busque Romanos capítulo 6. Cuando ya lo encuentren, lo tengan, dígame amén. I got it. You got it. Take it away. Sácalo. Dice así Romanos capítulo 6, verso 1 en adelante. Lo vamos a leer al unísono. Yo lo voy a leer y usted me sigue, ¿ok? Dice, mire la interrogante, porque se debe leer de acuerdo a los signos de puntuación que hay allí, amén. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es una pregunta. La respuesta, 1000 veces no. Verso 2. En ninguna manera, ahí está la respuesta. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a seguir viviendo en el pecado? No se puede, no güey, José.
¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? ¿Usted sabe eso? Yo sí lo sé. Claro que sí, seguro que yes. Verso 4 dice: porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte por el bautismo. El pronombre él se refiere a Cristo. Amén. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria, el poder del Padre, dice, así también nosotros andemos ¿en qué? En vida nueva. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas vienen a ser ¿qué? Nuevas. Eso es lo que el cristiano debe de hacer siempre, vivir en vida nueva, vida victoriosa en Cristo Jesús. Verso 5 dice: porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección, hermano. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre de pecado fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Cuándo? En el bautismo en agua, para que el cuerpo del pecado sea ¿qué? Destruido, a fin de que tú y yo no sirvamos más al pecado, porque Cristo nos da el poder para vencer el pecado. ¿Sí o no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque el que ha muerto, dice, al pecado, ha sido justificado, quiere decir libre del poder del pecado. Y si morimos con Cristo, yo creo, y tú crees también, creemos que también viviremos. Padre, gracias por tu palabra. Prepara la mente y el corazón de cada oyente ahora aquí en esta iglesia local de Revelación Eterna, y también aquellos que más tarde lo van a estar mirando por Facebook, YouTube, por las redes sociales. Que sea de bendición a miles, a millones durante la historia, que tú permitas que se divulgue esta palabra. Todos decimos amén, en el nombre de Jesús. Es bueno, hermano. Entonces el tema que vamos a tomar es la doctrina de los bautismos, porque hay muchos tipos de bautismo, amado. No solamente en la Biblia, hay diferentes tipos de bautismo en la Biblia. También hay diferentes tipos de bautismos en las religiones e iglesias del mundo. ¿Ok? Por eso le explico esto, porque en la cultura hebrea, en el Antiguo Testamento, encontramos varios tipos de bautismos. Bautismos por aspersión de agüita. Bautismo como a los sacerdotes, ¿verdad? Lavándose los pies y las manos antes de entrar al santuario. Pero hoy en día la mayoría está familiarizado con ese bautismo que nos heredaron nuestros padres, ¿sí o no? Que bautizan, usted sabe, a los bebés, a los niños, bautizan a los pequeñitos, ¿verdad? Y ese bautismo, pues nosotros sabemos que no está en la Biblia. Porque para el bautismo en agua hay requisitos que llenar, amado. El primer requisito es que la fe en Jesús, creer. Y esto se está grabando porque queremos que sea de bendición, no solamente a los hermanos que se van a bautizar, sino también durante la historia muchos puedan oír por las redes sociales y se den cuenta por qué es que tenemos que bautizarnos y a qué edad y cuáles son los requisitos que se tiene que llenar para que Dios, ¿verdad?, acepte y apruebe el bautismo que estamos haciendo, hermano. Porque Dios no va a aceptar ni va a aprobar bautismo que Él no ha establecido en su palabra. ¿Entiende eso? Primer requisito es la fe, es creer. ¿Creer qué? En el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Creer en ese sacrificio. Que ese es el sacrificio, el único que me puede ¿qué? Salvar. Entonces, si la persona cree, ¿cuál es el siguiente requisito? El arrepentimiento. No basta con creer. Sí, yo creo que Jesús murió en la cruz. Sí, pero ahora reconoce también que eres un pecador y que necesitas arrepentirte, ¿ok? Entonces, si la persona cree en Jesús, reconoce que es un pecador y se arrepiente de su pecado, ahí ya va llenando los requisitos. Pero luego viene otro más importante todavía, que es invocar el nombre del Señor. Dice que si tú
confiesas con tu boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, ¿serás qué? Salvo, porque con tu corazón, no con tu mente, con tu corazón vas a creer en el sacrificio de Cristo, que Él es el único Salvador para ser libre de la culpa del pecado. Y con tu boca vas a confesar y declarar que solamente Él es el único Salvador y Señor y no hay nadie más, porque Él es el único camino hacia el cielo, la única verdad que nos puede ser libres del pecado. ¿Y qué más? La única vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo no tiene perdón y salvación y vida eterna. Todo está en Jesucristo. Entonces, número uno, la persona tiene que creer en el sacrificio de Cristo. Número dos, tiene que reconocer que es un pecador y arrepentirse de su pecado. Arrepentimiento significa que yo siento profundo dolor porque mi pecado llevó a Cristo a la cruz. Profundo dolor por lo malo que he hecho y le pido perdón a Dios. Tercer requisito, entonces yo voy a poner en práctica eso que estoy creyendo, porque sé que el Señor está tocando la puerta de mi corazón. Dice, yo toco la puerta de tu corazón. Si alguno abre la puerta de su corazón, dice, y me llama, yo voy a entrar en él. El tercer paso es abrir tu corazón e invitar a Jesús a entrar a tu vida, para que Él te perdone, Él te salve, Él te transforme, Él te dé vida eterna, Él te selle con el Espíritu Santo, Él te haga una nueva criatura. Él va a hacer la obra. Él es el único que puede, ¿qué? Perdonar, salvar y dar vida eterna. El único que tiene el poder para cambiar y transformar tu vida, para que tú pases a ser una nueva criatura, una nueva persona. Esto no se trata de obra. Mucha gente trata de cambiar por sí mismo. Ese es el intento, ese es el esfuerzo de la religión. Eso es, lo hacen los religiosos. Pero de acuerdo a Dios, es lo que Él está pidiendo. Déjame entrar yo y cambiarte. Jesucristo es lo que está pidiendo, que tú le abras la puerta de tu corazón para hacer el milagro de la transformación, para librarte de tu pecado y tu maldad y salvar tu alma, porque Él es el único que puede perdonar y su sangre puede limpiar de todo pecado. Jesucristo es el único que puede darte el derecho de ser llamado hijo de Dios. ¿Entiendes eso? No se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Él hizo, y yo lo creo y obedezco a su palabra y le invito a que Él entre y cambie y transforme mi vida. Entonces yo le pregunto a usted, no tiene que contestarme, pero póngase usted a pensar. ¿Un bebé puede entender el sacrificio de Cristo en la cruz? No. ¿Un niño puede entender qué simboliza, representa la sangre que Cristo derramó en la cruz del Calvario? Él no entiende eso. Un bebé no sabe lo que es el arrepentimiento, ni tampoco se puede arrepentir, como usted está viendo. Entonces un bebé, un niño no puede bautizarse de acuerdo a la Biblia. Jesús tenía como 30 años cuando se bautizó, pero eso no quiere decir que todos tienen que llegar a los 30, no. Llega a una edad de 14, 15 años cuando ya la persona tiene la capacidad de entender y comprender lo que es el pecado. ¿Ok? Lo que es el arrepentimiento, lo que significa la muerte de Cristo en la cruz, hermano. Entonces vamos por ahí. Un niño, un bebé, él no entiende lo que es la conversión. Él no sabe de eso. Él no entiende, hermano, lo que es el pecado ni el arrepentimiento. Él no entiende lo que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si él no puede llenar los requisitos, quiere decir que cualquiera que lo bautice a ese niño bebé, eso Dios no lo aprueba. Esto va a salir por las redes sociales. Yo sé que muchas iglesias llamadas cristianas, entre comillas, hermanos, que no están de acuerdo, pero bueno, lo sentimos. Cada uno en su apologética, que es la defensa de nuestra fe, tenemos que compartir lo que hemos creído y compartir lo que creemos y seguimos creyendo. La verdad es para creerla, es para compartirla, es para obedecerla y es para vivirla. Si le quiere dar el aplauso, mucho mejor, hermano, porque la verdad que es la palabra la que nos hace libres. Entonces, hermano, el tema está siendo la doctrina de los bautismos en plural. En Hebreos capítulo 6 lo dice bien claro. Yo creo que muchos ya lo han leído, que está hablando de en plural, de la doctrina de los bautismos. Pablo es el que lo dice. Hebreos capítulo 6, para que usted lo vea aquí, verso 2, dice, de la doctrina de bautismos. Y ahí sigue diciendo, está hablando en plural, quiere decir que había varios tipos de bautismo.
que se hacían con agua. Aunque la Biblia habla de muchos bautismos. Está el bautismo de sangre, el bautismo de sufrimiento, el bautismo en el Espíritu Santo, el bautismo de fuego. ¿Sí o no? El bautismo en agua. Hay muchos tipos de bautismo, pero aquí estamos hablando solamente hoy del bautismo en agua, porque esto es muy importante. Jesús lo dijo bien claro, ¿verdad? En Marcos 16, 15 al 16 dijo: vaya a la iglesia y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere en Jesucristo, ¿verdad?, este será salvo. Y cuando Pedro predicó a Cristo en Pentecostés, dice que se compungieron, reconocieron que eran pecadores, se arrepintieron y se convirtieron a Cristo y fueron salvos, como 3,000 en el primer mensaje, y en el segundo, como 5,000, 8,000. Y a todos les ordenó que los fueran a bautizar en las aguas, y así se hicieron miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia primitiva, hermano. Para que usted se dé cuenta, ¿ok? Estamos grabando este mensaje, esta enseñanza, porque queremos que los nuevos, ¿verdad?, y los que ya tienen tiempo, se vayan refrescando la memoria, meditando en que lo que hicieron, hermano, no podemos olvidar ese pacto que hicimos con Dios. Porque el bautismo, hermano, es como un pacto que hacemos con Dios, ¿ok? Es como una vestimenta, como un uniforme que en el mundo espiritual nos identifica como soldados de Jesús. El bautismo es como un estampa, como un sello de propiedad, donde usted ya no puede hacer lo que quiera porque tiene un Señor, donde usted ya está sellado como propiedad de Dios, y el diablo no puede hacer lo que él quiera, porque solamente él puede tocarlo si Dios lo permite, pero tiene que pedirle permiso a papá. Entonces el bautismo, hermano, no es como un pacto, un convenio, es un compromiso que usted y yo hacemos con Dios, ¿sí o no? El bautismo es como dijimos, una señal de propiedad, un sello, es algo que nos identifica. El bautismo, hermano, como Jesús lo hizo, eso lo identificó con nosotros los pecadores, porque Él iba a tomar el lugar de nosotros. Porque usted se pregunta, ¿a qué edad se bautizó Él? No fue de bebé ni de niño, se bautizó ya adulto, ¿sí o no? ¿Y qué pasó, hermano? Para que usted se dé cuenta que cuando Él se bautizó en el río del Jordán, los cielos se abrieron y se oyó una voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado. Pero el Padre, como estaba complacido, y vino a respaldar y apoyar lo que Jesús, su Hijo, estaba haciendo, dice que mandó al Espíritu Santo y lo ungió y lo preparó para el ministerio. Esto quiere decir que ahí vemos, hermano, que en el bautismo, hermano, que a Dios le agrada. Ahí nos estamos identificando con la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Los que morimos con Él, también viviremos con Él. Si habéis muerto pues con Jesús, con Cristo en el bautismo, también vamos a vivir por la resurrección de los muertos. Porque si obedecemos al Cristo que llevamos dentro, hermano, entonces Él mismo nos va a levantar. Hemos leído aquí lo que dice Pablo acerca del bautismo. Dice que nos identifica con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Y cualquiera que lo imita a Él y que obedece como Jesús, pues va a estar donde Él va a estar un día. Entonces, el tema está siendo la doctrina, dígalo usted, de los bautismos. La religión del mundo y muchas iglesias llamadas cristianas, ¿verdad?, bautizan a bebés y a niños, hermano. Pero eso no es bíblico, porque si vamos a decir, el bebé o el niño que no tiene la capacidad de entender lo que es el pecado, lo que es el sacrificio de Cristo, la sangre que Él derramó, lo que es la santidad de Dios, lo que es el arrepentimiento, lo que es el pecado, lo que es la conversión, si no se llenan estos requisitos, hermano, entonces la persona no está capacitada para hacer un convenio, un pacto con Dios. ¿Sí entiende? De eso se trata, de un compromiso. Y usted sabe que los compromisos se hacen con las personas ya capacitadas, cabales, ¿sí o no? Uno no puede hacer un compromiso con los niños porque ellos no pueden, ¿verdad?, cumplir esa promesa, porque son niños, hermano, son volubles. Ahorita dice una cosa, el rato otra. Entonces Dios quiere tratar con una persona que ya tenga la capacidad de entender, con un sano juicio, que él sepa y entienda lo que está haciendo.
Ninguno de nosotros va a firmar un contrato si usted no entiende lo que está firmando, porque se estará poniendo la soga en el cuello, hermano. Entonces, esto es un compromiso con Dios, hermano. En el bautismo, usted se está comprometiendo con Dios y con su iglesia para servirle a Él por el resto de su vida. Por eso le digo que esta enseñanza va a revolucionar en las redes sociales. Unos van a criticar, no importa. Otros se le van a abrir los ojos para entender y comprender, hermano, que la Biblia exige, hermano, que el que cree sea bautizado y será salvo, hermano. Es que mire, algunos dicen, no, es que el bautismo no salva. Yo entiendo eso, no es por obra. Pero aquí lo que salva es la obediencia a los mandamientos. El bautismo es una ordenanza, es un mandamiento. Y quien lo obedezca se va para arriba, hermano. El que no obedezca los mandamientos del Señor, hermano, entonces ¿a dónde va? Pues ya sabe usted, a la perdición eterna. Entonces el Señor dijo, si me ama, guarda mis mandamientos. El bautismo, Él dijo, el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Él lo dijo. Nacer del Espíritu es cuando tú te arrepientes, le entregas tu vida a Cristo y el Espíritu Santo viene sobre ti, te regenera, te transforma, te da una mente nueva, un espíritu nuevo, te da un cambio de vida interiormente, te hace partícipe de la naturaleza divina de Dios y tu vida es cambiada y transformada. Pero una vez que ya naciste del Espíritu, ¿ahora qué viene? Viene el pacto con Dios. Para ponerte el uniforme que te identifique en el reino espiritual como soldado del ejército de Jesucristo, hermano. El bautismo es como un uniforme que te identifica que tú perteneces al ejército de Dios viviente. Es como un sello de propiedad que ya tú ya no te perteneces a ti mismo ni eres de nadie. Le perteneces a Cristo, le perteneces a Dios. El bautismo es una señal de que realmente tú estás comprometido con Dios y con su iglesia, con nadie más. Hoy va a aprender mucho y le va a hacer refrescar la memoria de ese pacto que hicieron en las aguas bautismales, las aguas de la muerte que le llaman, donde usted en aquel tiempo, tú que ya tienes años y se te olvidó del pacto que hiciste con Dios. En el Antiguo Testamento había un pacto que era el pacto de la circuncisión, la señal del pacto con Dios. Ahora ya no hay circuncisión porque estamos bajo la gracia, ¿entiende eso? No bajo la ley. ¿Y qué pasa ahora? Entonces ahora ese pacto es en el bautismo. Ya no hay circuncisión porque eso fue bajo la ley. Pero en el Antiguo Testamento miramos, hermano, el bautismo de la tierra. Y algunos me van a decir, este está loco. Hermano, en la cultura hebrea hay muchos comentarios que tienen sentido, hermano. Porque en el Antiguo Testamento tenemos mucha enseñanza tipológica. La roca de donde salió agua tipifica ¿a quién? A Cristo. O sea, hay tipología en el Antiguo Testamento, mucha enseñanza en figuras simbólicas, representativas, que nos enseñan muchas verdades espirituales, amado. Entonces en el Antiguo Testamento vamos a mirar en Génesis para que usted se dé cuenta y no se sorprenda, hermano, porque aleluya, más tarde lo va a entender, aunque ahora no lo entiendan, después lo van a entender. Dice Génesis 1:2, dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre las faz de las aguas. Pero mira lo que dice en el verso 9, dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. En el verso 10 vamos a mirar qué es eso, lo seco. ¿Qué es lo seco? Dice, llamó Dios a lo seco, ¿cómo lo llamó? Tierra. Y la reunión de las aguas llamó ¿qué? Mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba de semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Dice, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, etcétera, etcétera. Lo que quiero aquí compartirle, abuelo de pájaro, hermano. ¿Dónde estaba la tierra? Dígamelo usted. Estaba sumergida, escondida dentro del agua, y estaba desordenada y vacía. ¿No ilustra eso nuestra vida? Que estaba escondida, apagada, en la oscuridad, desordenada y vacía. Cuando no teníamos a Cristo, así estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos escondidos en la maldad, inundados con esas corrientes de agua sucia, de maldad y de pecado, ¿sí o no? Amén. Pero llegó un momento
de que Dios le habló a la tierra y le dijo: sal de tu escondite, sal de la oscuridad, y la sacó a luz. Y entonces la tierra se miró bonita, hermosa, y luego le dijo a la tierra: produce ahora vegetación, produce animales, produce fruto. Hermanos, los judíos explican esto, que ese es el primer bautismo en la Biblia. Lo que Dios nos está enseñando, que así era nuestra vida desordenada y vacía, y estaba escondida, cubierta de pecado y de maldad en la oscuridad. Pero Dios nos sacó de ahí, porque tú y yo y Adán fuimos hechos del polvo de la tierra, ¿sí o no? Amén. Somos tierra. Tú eres tierra, yo soy tierra, ¿ok? Dios nos llamó de la oscuridad, de lo vacío, de lo desordenado, de ese tipo de vida que vivíamos antes, hermanos, sin Dios y sin esperanza, y nos sacó de allí y nos trajo a su luz admirable, y ahora somos ¿qué? Hijos de luz. Pero Dios nos ha puesto como al planeta Tierra, nos ha puesto y nos ordena que demos fruto para la gloria de Dios. Le ordenó a la tierra: vas a salir de ahí, de la oscuridad desordenada y vacía, yo te voy a ordenar, y la puso en orden. ¿Y sabe qué pasó? La tierra comenzó a verse hermosa, a reflejar la gloria de Dios, y comenzó a dar fruto, hermano. Entonces podemos entender así, hermano, las obras de Dios. Esta es una tipología, como le estoy diciendo. Yo creo que ahorita no está preparado para entenderlo del todo, pero poquito a poquito lo va a ir entendiendo. Cómo Dios hace, ¿verdad?, que salga la tierra de la profundidad de las aguas, donde está desordenado y vacío, donde no hay luz, y la saca y la pone visiblemente, y luego la embellece y le dice: produce fruto. Pues también nosotros, así nos llamó el Señor de la profundidad, de la oscuridad, del oculto, de las tinieblas, y nos hizo hijos de luz, y nos llamó y nos ha ordenado a que llevemos mucho fruto, hermano. Este es el primer bautismo que encontramos ahí. Pero mire, vamos a ir al segundo, aquí, para que usted se dé cuenta. Esto pues cuesta entenderlo. Al principio no lo entiendo uno del todo, hermano, pero con el tiempo uno lo va entendiendo, hermano. ¿Ok? Entonces, para que usted me entienda mejor, yo voy a dar la definición de lo que significa la palabra bautismo en hebreo y luego en griego, para que usted se dé cuenta que en la Biblia hay muchos tipos de bautismos, pero cada uno tiene su propósito y su significado. Vamos a ver el bautismo primero en el Antiguo Testamento bajo la ley. El primero es ahí en Génesis, ¿ok? Acerca de la tierra que estaba sumergida y Dios la sacó. Amén. También cuando nos zambullen a las aguas del bautismo, ¿qué pasa? Ahí quedamos muertos. Y cuando nos levantan y nos sacan para afuera, ahora hemos nacido del agua y ahora estamos vivos para vivir una vida nueva. Denle un aplauso, se lo entendió, porque algunos son muy inteligentes, hermano, lo entienden. Ok, entonces la doctrina de los bautismos. Vamos a ver aquí la introducción. Vamos a definir los vocablos de bautismo, hermano. La palabra hebrea para bautismos es tefilá. ¿Ok? Tefilá. Ahora, esta palabra significa sumergir, zambullir, cubrir totalmente un cuerpo, ya sea una cosa o una persona, quedar bajo la superficie del agua. ¿Entendió? Como estaba la tierra. ¿Tiene sentido ahora? Para que usted me entienda. Ahora, ese es el primer significado de la palabra tefilá, palabra en hebreo que significa bautismo. Ahora vamos a ir al segundo significado, hermano, porque hay diferentes tipos de bautismo en el Antiguo Testamento. El segundo, aquí lo vamos a ver, dice, significa mojar, saturar, lavar, limpiar, purificar un objeto o persona con el propósito de que quede apta para ser usada en el servicio a Dios. Ahora ya usted me está entendiendo mejor por qué los judíos practicaban lo que es la purificación de los baños rituales. Porque desde allá del Antiguo Testamento, Moisés le dijo al pueblo que cuando estaban construyendo el mobiliario del tabernáculo, ¿verdad? Dice que hiciera una gran pileta grande que se le llamó la pileta de bronce, donde se llenó de agua para que los sacerdotes, antes de entrar al tabernáculo, tenían que lavarse los pies y las manos, y si no se purificaban así y entraban a ministrar, morían, hermano. Esto es serio. Por eso yo le digo
que aquel que ha creído en Cristo y tiene años y no se bautiza en las aguas, hermano, yo le digo que no se ha convertido, que no ha entendido que el bautismo tiene un significado muy importante, porque nos está identificando con la muerte y resurrección de Cristo. Es muy importante hacer este pacto, hermano. Es muy importante tener este sello, esta señal. Es muy importante identificarnos con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Es muy importante la obediencia, hermano. No son las obras, es la obediencia a Dios. Y eso es lo que nos salva, la obediencia. Porque podemos decir, no, nada más la fe en Cristo. Sí, pero esa fe tiene que tener obras, si no es una fe muerta, hermano. No es solamente decir, yo te amo, Señor, yo creo en ti y ya. Porque yo he bautizado personas que tenían 5, 10 años de estar en la iglesia y todavía le estaban orando al Señor que le revelara si era la voluntad de Él de bautizarse o no. Cuando en Marcos 16, 15 y 16 ahí lo dice claramente, hermano. Esto indica que hay muchas personas ignorantes porque no estudian la Biblia, hermano. Ignoran muchas cosas de la voluntad de Dios, pero yo creo que la ignorancia se tiene que ir y tiene que venir la sabiduría de Dios para que podamos, ¿qué? Entender los planes y propósitos de Dios. Que cuando Él nos ordena hacer algo, hermano, no es porque no tenga quien hacerlo o porque, vamos a decir, no tenga más que hacer. Es lo que anda buscando de todo ser humano, es obediencia. Y donde hay obediencia, Él da perdón, salvación y vida eterna. La parte que cada uno le corresponde es obedecer. Demostrar así su fe con la obediencia. Cualquiera dice, no, si yo amo a Dios, yo creo en Jesucristo, pero no obedece sus mandamientos. ¿De qué le sirve? De nada, es una fe muerta. Ahora entiende mejor, ¿verdad? Entonces, la palabra en griego, vamos a definir la palabra en griego, porque del hebreo se tradujo la Biblia al griego. Pero ya en el griego vamos a mirar un solo significado diferente al hebreo. Por eso cuando leemos allá, como dijimos en Hebreos capítulo 6, verso 2, que habla de la doctrina de los bautismos. Porque había bautismo de rociamiento, de lavarse las manos, de lavarse los pies, de bañarse el cuerpo. Mire, porque fueron construidas mikveh, que son piletas o piscinas donde se purificaban los judíos. Era una purificación ritual, ceremonial, antes de entrar al templo a ministrar. Antes de ir a alabar y adorar a Dios, tenían que hacerse esos baños rituales de purificación. Antes de participar en las fiestas judías, tenían que entrar por ese proceso, hermano, de purificación. En la Biblia encontramos muchos rituales de los judíos de purificación, pero sabemos que todo eso es un acto simbólico representativo, ¿ok? Que es un acto que se ve, que se hace como el bautismo, usted lo ve y entra a las aguas, pero usted siente que Dios está respaldando y está mostrando su poder y su gloria y su presencia, porque usted está obedeciendo, hermano. No es la agua milagrosa, no es lo que usted está haciendo, es que usted lo hace en obediencia a Dios. La palabra griega para bautismo es bautisein o bautistein. Significa sumergir, zambullir, cubrir totalmente bajo la superficie del agua. Dice, la idea se toma de un objeto que es introducido en el agua para ser lavado, escuche, limpiado como un utensilio para ser usado con un propósito. Y cuando Dios ordena el bautismo en agua, después de haber creído, porque el bautismo es, hermano, para personas que se han arrepentido de corazón del pecado, que se han lavado en la sangre de Cristo, que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador para obedecerlo a Él. Si hay una pareja y no están casados, ya creyeron en Cristo, pero no están casados, usted se pregunta, ¿puedo bautizarlo? No, porque el bautismo es para morir a la vida antigua, a la vieja vida. Es un pacto donde yo dejo el pasado atrás para comenzar una vida nueva. Personas que están viviendo en unión libre y que han aceptado a Cristo no pueden ser bautizadas hasta que primero se casen, hermano, por el civil y por la iglesia. Porque de nada les va a servir el bautismo, hermano, porque están en fornicación y luego los bautizamos y siguen en fornicación. No tiene sentido, ¿verdad que no? ¿Vamos a perseverar en el pecado para que la gracia crezca? ¿El favor de Dios? No. Ahora, personas, hermano,
solteras, ¿verdad? Ellos sí pueden hacerlo. Si ya llenaron los requisitos, pueden bautizarse. A la edad de 14, 15 años en adelante, ya el joven ya entiende, ¿ok? Pero se le tiene que explicar. Pero los que están, yo entiendo que hay mucha discrepancia, y yo me pregunto por qué. Algunos hermanos nomás aceptan a Cristo y luego los bautizan, no investigan si son casados, el tipo de vida que están viviendo, en qué relación están. Es nuestro deber como ministros, hermanos, investigar la vida de cada uno para no incurrirlos en maldición, ¿entienden? Para ordenarles hacer algo conforme a la palabra de Dios, para que ellos reciban la bendición de Dios, el respaldo de Dios, para que ese pacto Dios lo acepte y se sienta la gloria y el poder de Dios. Ahora, personas que todavía no han sido bautizadas no pueden participar de la Santa Cena tampoco, hermano. Si no han sido bautizadas en el agua, no pueden participar de la Santa Cena. Personas que no han creído y han sido bautizadas tampoco deben de participar aquí en la mesa, en el altar del Señor, o oficiando, como predicando, enseñando, dirigiendo las alabanzas como músicos. O sea, eso es muy importante. Yo sé que a veces cuesta, no es tan fácil, ¿sí o no? Pero si uno quiere, la iglesia que quiere agradar a Dios, el ministro que quiere quedar bien con Dios, le va a costar, pero va a tener que enseñar la verdad, que duele, hermano. Porque queremos ir para arriba, hermano, y no para abajo. Es un aplauso a Cristo, hermano. Entonces comenzamos con los tipos de bautismo en el Antiguo Testamento bajo la ley, desde Génesis hasta los días de Juan el Bautista. Miren, después del bautismo de la tierra en agua, ya en Génesis capítulo 1, donde leímos, ¿cuál es el otro bautismo que usted tiene en mente que sigue? El Espíritu Santo. El bautismo de Noé y su familia. Dice que ellos cruzaron a través de las aguas de la muerte. Digo de las aguas de la muerte porque las aguas del diluvio eran aguas de juicio, porque ahogaron a todos los pecadores. Entonces el segundo bautismo ahí estamos mirando claramente que es el bautismo de Noé y su familia entera, hermano, que fueron salvos así como por agua, como dice en Primera de Pedro. Vamos a verlo porque así lo vamos a entender mucho mejor, hermano. Allá en Pedro dice claramente que estos fueron salvos, hermano, aleluya, a través de las aguas del diluvio. Dice en 1 Pedro capítulo 3, mire lo que dice. Los que, dice en el verso 21, dice, el bautismo que corresponde esto ahora, dice, nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como una aspiración de una buena conciencia, de obediencia a Dios, porque Él ordena, ¿entienden? Dice que el acto de zambullir y bautizar a la persona no lo salva, pero lo que va a salvar a las personas es la obediencia que Él está mostrando, porque está haciendo lo que el Señor ordenó. Por eso dice, el bautismo que corresponde ahora, dice, no salva. No salva. Mire lo que dice. Hay un paréntesis allí, ¿verdad? Amén. Que no va a quitar las inmundicias de la carne, porque solamente la sangre de Cristo puede limpiar de todo pecado, sino que como la aspiración de una buena conciencia, lavada y limpiada con la sangre de Cristo, una buena conciencia delante de Dios, donde ya Cristo te lavó y te limpió del pecado porque lo aceptaste como Señor y Salvador por la resurrección de Jesucristo entre los muertos. Ahora vemos ahí claramente, hermano, que Noé y su familia fueron bautizados a través de las aguas del diluvio. Para ellos fue una transacción de dejar el mundo antiguo de pecado que Dios estaba destruyendo para entrar a un mundo nuevo, una vida nueva, ¿sí o no? Pero mientras que las aguas del diluvio fueron de juicio para los pecadores, hermano, las aguas del diluvio fueron un medio de salvación para Noé y su familia, hermano, para que usted lo entienda mejor, ¿sí o no? Seguro que ya se lo entendió, denle un aplauso entonces. Y si no lo entendió, pues diga, lo voy a seguir oyendo en las redes sociales más y más hasta que se me grabe totalmente, completamente. Entonces podemos mirar, hermano, allí que ese segundo bautismo que tenemos, esa es una tipología, ¿ok? Una figura, un simbolismo, algo que una cosa que representa a otra. Como yo les dije, la tipología de Jesucristo, la roca de donde salieron aguas para dar de beber al pueblo, esa es una tipología. La roca representa, simboliza a Cristo.
Y fue herida una sola vez porque Cristo tenía que morir una sola vez en la cruz del Calvario. Cuando Moisés la golpeó otra vez, entonces desobedeció a Dios y no entró a la tierra prometida. Para que ustedes se den cuenta que Dios sabe bien lo que cada uno está haciendo, hermano. Y lo que Él anda buscando es obediencia. Porque aunque usted puede ser como un Moisés, pero si usted desobedece, usted no entra al cielo, hermano. Moisés no entró a la tierra prometida. Entonces cualquier ministro, hermano, que desobedezca a Dios voluntariamente, sabiendo, bueno, el hombre se alteró y perdió los estribos. Pero lo que debió haber hecho es, ¿verdad?, tener mucho cuidado, hermano, porque la desobediencia siempre acarrea maldición, ¿sí o no? El bautismo tipológico, entonces, del Antiguo Testamento, hermano, ahí lo miramos, ya lo leímos. Ahora, en 1 de Corintios capítulo 10, ahí, mire conmigo, ahora vamos a hablar del bautismo de Moisés y los israelitas. 1 Corintios capítulo 10, mírelo conmigo, lo que dice Pablo. Esto es una enseñanza tipológica, hermano, pero está aquí para nuestra instrucción, para que nosotros entendamos, hermano, que Dios habla de diversas y formas y maneras con tal de que lo entendamos, ¿sí o no? 1 Corintios capítulo 10, verso 1 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis. Hay mucha ignorancia en el pueblo, hermano, porque no estudian la palabra de Dios, ¿sí o no? Que nuestros padres, nuestros antepasados, los israelitas, todos estuvieron bajo ¿qué? Bajo la nube. Eso es una tipología, un simbolismo. La nube representa algo muy precioso, pero ahora no lo voy a tocar, porque ese no es el tema. Todos pasaron ¿qué? El mar. Todos, casi 2 millones pasaron, cruzaron el mar Rojo, hermano. Ya hablo como puertorriqueño, el mar. El mar. Despierta, muchacho, gózate, che, cipote, pato, alegrate, chico. Dice, córtame el pelo largo, chico. ¿No se puede? No, claro que no, sonría, que Cristo le ama, hermano. Dice, verso 2, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. No voy a hablar del bautismo de la nube hoy, sino nada más del bautismo en agua en el mar, porque ese no es el tema. Entonces, para estar más enfocados, ¿ok? Para que se me entienda mejor. Mire, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca. ¿Y quién representaba, tipificaba la roca espiritual, hermano, que lo veía? Dice, la roca era... Ahí está la tipología, para que usted me entienda, hermano. Son enseñanzas profundas y muy hermosas que a través del tiempo la va a ir entendiendo poco a poco. Y es lo que queremos, que nosotros conozcamos a profundidad a Dios, lo amemos, lo sirvamos y nunca nos apartemos de Él. Y otro aplauso si está entendiendo, aprendiendo. Entonces aquí miramos, hermano, una tipología hermosa, un cuadro muy bello de lo que pasó con los israelitas. Mire, le voy a decir claramente, Moisés tipifica a Cristo. Porque fue Moisés quien liberó al pueblo de Egipto. ¿Quién es el que nos ha liberado de nuestro pecado, hermano? Dígalo. ¡Cristo! Moisés es un tipo de Cristo, el que nos ha libertado de la esclavitud. ¿Qué representa tipológicamente la esclavitud? El pecado, hermano. Mírenlo ahí bien claro, ¿verdad? Y fue también Moisés el que nos libró a los israelitas de Faraón. ¿Quién representa a Faraón, hermano? Satanás. No fue Cristo el que nos libertó de Satanás, del reino de Satanás, y nos trasladó a su reino. Ahora le pregunto, ¿fue Moisés el que lo sacó de Egipto? ¿Qué representa Egipto, hermano? El mundo, amado. Egipto representa al mundo. Ahora escúcheme por último. Fue la sangre del Cordero la que los protegió del juicio de Dios, para que pudieran salir libres del mundo, de Egipto. ¿Y qué representa la sangre de ese Cordero, hermano? El Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Si usted lo entiende, alabe, hermano. Esto cuesta entenderlo, pero Dios da la visión, da la revelación, el entendimiento de la palabra, hermano. Entonces, el pueblo y Moisés salieron de Egipto. Y después de salir de Egipto, ok, ya están lavados con la sangre, ya creyeron en el Cordero, ¿sí o no? Que tipifica a Cristo. Ahora que viene el cruce del Mar Rojo, viene el bautismo, hermano. ¿Ya lo entendió ahora sí? ¿Ya lo captó?
Y dice que Moisés y en el mar fueron bautizados, hermano. Lo que Dios les está diciendo, del mar rojo para atrás, vida antigua, viejo hombre, vida pecaminosa, vida de idolatría, vida de derrota, de fracaso. Del mar, del otro lado del mar, ¿qué comienza? Una nueva vida de victoria, de triunfo, de conquista. Sabemos que fueron pocos, hermanos, los que lograron grandes cosas, pero el pueblo iba de victoria en victoria. Y finalmente, de los 2 millones, solamente 2 entraron con la nueva generación. Pero ese era el plan y propósito, hermano. El que creyera y fuera bautizado, este será salvo. ¿Por qué dice será? Porque la salvación, hermano, se pierde. Hay que cuidarla con temor y temblor. El que persevere hasta el fin será salvo. ¿Por qué dice será? No hay seguridad. Claro, ya eres salvo, pero cuida tu salvación con temor y temblor, porque hay un diablo que es ladrón y anda buscando cómo robarte la salvación tan grande que Dios te regaló. Si yo te regalo un carro, una casa, una medalla, un reloj o algo de oro como la que trae aquí el camarada que no me la prestó para ponérmela aquí, hermano Meño, qué ingrato, ¿verdad? No se la pedí, no adivina. ¿Me entiende? Entonces, ¿estamos claros? Que la salvación se puede perder. Hay que cuidarla con temor y temblor, obedeciendo a Dios, porque hay un diablo que es ladrón, que se la quiere robar. Hermano, si yo te regalo cualquier cosa, alguien te lo puede robar, ¿sí o no? La salvación es un regalo de Cristo. Tú no la ganas, tú no la compraste, Él te la compró, Él te la da y te dice cuídala. ¿Cómo la cuidamos? Obedeciendo sus mandamientos. Y el bautismo es uno de los mandamientos muy importantes. El que creyere, escuche, y fuere bautizado, será salvo. Vamos hacia adelante. Ya tenemos aquí 3 bautismos tipológicos del Antiguo Testamento bajo la ley. Ahora, ¿cuál cree que es el que sigue? El bautismo de un pagano, de un gentil, de un general sirio, Naamán. Por eso les digo que estas cosas escribieron para nuestra enseñanza. Ahí tenemos el bautismo de Naamán. Él era un idólatra. Usted no, ¿verdad que no? Antes de Cristo no era idólatra. Era un goyín, era un gentil. ¿Qué más era? Usted y yo. Éramos de todo un poco, dice el hermano Marvin. No teníamos pacto con Dios, estábamos fuera de la promesa de Dios, estábamos perdidos sin Dios, sin esperanza. Estábamos muertos en delitos, en pecado. Lo que nos esperaba en el infierno, ¿sí o no? Pero hay algo bien hermoso como Siria, no Asiria, con ese. Siria es un país más pequeño, Asiria es más grande, ¿ok? Este general del ejército sirio, hermano, había ganado muchas batallas para su país, pero había un defecto muy grande. Como hay muchos que son científicos, que son abogados, que son jueces, que son presidentes, que son gobernadores, que son senadores, que son millonarios, que tienen un alto prestigio, pero están enfermos del pecado, hermano. Así este general victorioso tenía un defecto, estaba enfermo del pecado. Y usted sabe bien que la lepra representa, simboliza ¿qué? El pecado, hermano. Entonces, ¿qué pasó? En una de esas guerras ganaron y se llevaron a una muchachita, una jovencita, se la llevaron de Israel a Siria cautiva. ¿Y dónde creen que fue a parar? A la casa de Naamán. Y esta muchachita misionera, hermano, donde quiera que lo lleven a usted, no importa. Tiene que ser la obra de misionero, como esta jovencita. Dice que le habló a la esposa de Naamán y le dio testimonio del Dios de Israel. Y dijo, allá en Israel está un profeta de Dios y él los puede ayudar. Y el Dios de Israel puede hacer milagros como los ha hecho en el pasado. ¿Por qué no va mi Señor allá a Israel, al profeta de Dios Eliseo? Y él puede, aleluya, ayudarlo con esa enfermedad, porque era una enfermedad incurable en aquellos tiempos, hermano. ¿Ok? Así como la enfermedad del pecado no se puede curar con nada, sino es con la sangre de Cristo, que es la medicina. Solamente Él es el doctor de doctores que puede sanar y curar cualquier enfermedad. Bueno, hasta ahí lo entendió. Pero sabe,
La esposa que amaba a Naamán, a pesar de que estaba leproso, hermano. Por eso hay que amar a pesar de todo, en la buena y en la mala, con todo y sin nada, en enfermedad. Porque es el pacto que hicimos aquí, ¿verdad? Te voy a ser fiel hasta que la otra me separe, ¿verdad? O el otro. No, dice hasta la muerte. Entonces, vemos el amor de la esposa de Naamán hacia él. Y ella le cuenta, porque esta misionera le contó del Dios de Israel y le contó. Entonces ahí va con el chisme bueno, ¿verdad? Y le dice, mi vida, mi amor, ¿por qué no vas allá a Israel a ver al profeta? Quizás él te ayude, ¿verdad? Y ya que todos estos dioses que tenemos acá no nos han ayudado, porque tenían más dioses que pelos en la cabeza, hermano. Leo la Biblia para entender y comprender que el politeísmo no le agrada a Dios, la creencia en muchos dioses. Tengo que ser monoteísta, creyente en un solo Dios poderoso, que es el que tenemos nosotros. ¿Y sabe qué? Lo convenció. Qué buenas son las esposas que convencen a hacer lo bueno. Pero no lo convenza de que vaya a la rumba, que vaya a la discoteca, de que vaya ahí a tomarse una copa, o no lo convenza para que vaya a pecar, hermano, a su esposa, ni usted, esposo a su esposa. No, hermano, ella lo convenció para lo bueno, para que fuera a Israel. Y cuando Naamán va con su comitiva, llega allá a Israel, y el profeta de Dios mira a ese hombre. ¿Y sabe qué? Vamos a ir a 2 de Reyes capítulo 5. Aleluya, para mantenernos más despiertos, más alerta, porque vamos a estar en vigilia. Aquí ya me cayó bien, necesito también predicando, hermano. Vamos a seguir estando el cuerpo aguante. ¿Cuántos dicen amén? Si allá en el mundo estaba 4, 5, 10, no sé cuántas horas en el mundo, hermano. Y hacía tantas cosas, nunca estaba quieto y ni siquiera se estaba preocupando por qué hora es. Si usted me pregunta, pastor, ¿qué hora es? Yo le voy a decir, es hora de escuchar la palabra de Dios, es hora de arrepentirnos, es hora de convertirnos, es hora de consagrarnos, es hora de obedecer a Dios, es hora de ponernos en paz, en cuenta con Dios, es hora de vivir en santidad, es hora de vivir para Dios, dedicado y consagrado a Dios. 2 de Reyes capítulo 5, mire, ¿ya lo tienen? Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima. ¿Por qué? Porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, hermano. Pero el defecto siempre es el pecado, hermano, el carácter. Muchos son abogados, son millonarios, tienen un alto prestigio, hermano, pero su familia está en bancarrota, hermano. Tiene un carácter de los 7 enanos, carácter diabólico, hermano. Aunque son buenos para todo, pero en las relaciones no sirven para nada, hermano. Qué lástima, ¿verdad? Pero este hombre tenía el defecto que era la lepra. Verso 2 dice: y de Siria habían salido bandadas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel. ¿A quién? A una muchacha, una jovencita, la cual servía a la mujer de Naamán. Dice, esta dijo a su señora, esta jovencita misionera, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria. ¿Quién era? Dígalo, el profeta Eliseo, profeta de Dios. Él lo sanaría de su lepra, porque su Dios es súper poderoso. Entrando Naamán, dice, a su señor le relató diciendo así, por favor dame permiso, quiero ir allá. Ahora mire lo que dice, vamos a saltar. Verso 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, ¿qué pasó? Envió a decir al rey, ¿por qué lo has hecho? Mándamelo a mí, hermano. Es que se cometió un error. En lugar de mandarlo al profeta, lo mandaron al rey pecador. ¿Sí? Porque estaba en pecado ese hombre. Un pecador no puede ayudar a nadie. No, dice, mándamelo a mí, dice el profeta Eliseo. ¿Y sabe qué pasó? Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve, Naamán, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Verso 13. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer alguna cosa más difícil, ¿lo haría? ¿Cuánto más es esto tan fácil que ir porque algunos son como el gato, ¿verdad? Que no le gusta bañarse, están peleados con el agua y pareciera ser que él no quería meterse, ¿verdad? Pero mire lo que dice el verso 14. Él entonces, Naamán, fue convencido, dice, entonces descendió y se zambulló, ¿cuántas veces?
7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Mire la obediencia. Y su carne se volvió como la carne de ¿quién? De un bebé. Quedó limpio, hermano. Aquí tenemos el otro bautismo. ¿Número qué? Número 4 o 5. ¿Cuánto llevamos? Cuéntalo. 4. Mire, vemos ahí. Mire, no era agua milagrosa. Aquí es la obediencia. No es al río donde te vamos a zambullir y te vamos a bautizar, hermano Leo, hermano Harmar, hermano Jennifer. No, el río no importa cómo esté, o el lago. No, o el agua, si es piscina o bautisterio en una iglesia. Aquí es el acto de obediencia el que respalda a Dios, hermano. Él es el que honra, es la obediencia. No es el agua ni el aceite que te pone. Eso no es milagroso. Los elementos no cambian ni transforman, ¿sí o no? Él obedeció y ¿qué pasó? Le vino la bendición. Ahora vamos a ir a otro bautismo. Estamos bajo la ley. El bautismo que sigue, ¿cuál es? A ver. ¿Ah? El bautismo de Juanito, del Bautista, hermano. El bautismo de Juan el Bautista, ¿sí o no? ¿Se acuerdan de eso? ¿Ese bautismo fue antes de la ley o después de la ley? Me pongo a pensar. Pues Juan fue el último y más grande profeta del Antiguo Testamento de la ley, hermano. Entonces Juan estaba bautizando con un bautismo bajo la ley y se llamaba el bautismo de arrepentimiento. Ahora yo le pregunto, ¿el bautismo cristiano es el mismo del de Juanito? No es el mismo, hermano. Jesús nació y creció y obedeció la ley para librarnos de la maldición de la ley, porque nadie la puede guardar. Por eso él fue bautizado en el río Jordán por Juan. Juan le dice: no, tú eres el grande, el todopoderoso, y yo necesito ser bautizado por ti, tú vienes a que yo te bautice. Le dice Juan: mira, deja que suceda ahora, tú solamente obedece. Lo que el Señor anda buscando es obediencia. ¿Por qué si el bautismo de Juan era para arrepentimiento para los pecadores y Cristo no tenía pecado? ¿De qué se iba a arrepentir? No necesitaba bautizarse. Pero ¿saben por qué, Leo? Él se bautizó para representarnos a nosotros delante de Dios, para tomar el lugar de nosotros, para dejarnos ejemplo, para que sigamos sus pisadas, hermano. Con Dios todo tiene que ver obediencia, hermano. Es lo que anda buscando, es obediencia. Cristo vino para enseñarnos a vivir como a Dios le agrada. Tú quieres agradar a Dios, imita a Jesús, vive como Jesús. Si Él se tuvo que bautizar y no tenía pecado, ¿cuánto más tú y yo necesitamos nacer del agua? El que no naciera en el Espíritu y del agua no puede entrar al reino de Dios. San Juan 3:5, ¿sí o no? Punto. Y es todo, hermano. Entonces el bautismo de Juan era bajo la ley. Y bajo ese bautismo muchos del pueblo de Israel iban a él y se bautizaban, demostrando así el arrepentimiento, que estaban arrepentidos, y demostrando que creían en el que había de venir, que es el Mesías prometido, que es Cristo. Por eso cuando estaba bautizando Juan al pueblo, miró que Jesús venía. Y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es el mero, el grande, el todopoderoso. Tomó forma humana, es Dios manifestado en carne. Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y se viene a bautizar, cabezones religiosos ustedes. Raza de víbora, les dijo a los religiosos, hermanos. En la iglesia hay muchos religiosos, hermanos. Le dijo: ¿ustedes creen que solamente el bautizarse eso ya agrada a Dios y los cambia? No, tienen que arrepentirse. Actúen como personas que realmente se han arrepentido, porque muchos religiosos iban y se bautizaban solamente para quedar bien con el pueblo y cumplir. Pero, hermano, por dentro eran lobos rapaces, por dentro eran serpientes, escorpiones, por dentro estaban sepulcros, ¿verdad? Sucio. Y no se arrepintieron y tampoco creían que Jesús iba a venir, el Mesías, hermano. Por eso Juan los paró en seco y párate ahí. Es que así no va, con Dios no va. Si hay pecado en tu vida y te bautizas hoy, nada más te remojaron. Como pato, como ñau ñau. Ese animal que es 2 veces animado, el gato, y araña también. Cuidado con él, amén. Entonces, para ser bautizados necesitamos primero llenar los requisitos, ¿ok?
Entonces el bautismo número 5 bajo la ley es el que Juan practicó. ¿De acuerdo? Y eso está en los evangelios, y no voy a leer nada de eso porque ya usted que tiene un tiempecito ya debería de saberlo de memoria dónde están los bautismos en los 4 evangelios que nos habla de eso, y Jesús nos dio el ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora vamos a ir con el bautismo número 6, que es el bautismo cristiano, hermano. Y Pablo aquí en Romanos ha estado hablando del bautismo cristiano. ¿Por qué digo bautismo cristiano, hermano? Porque ahora este bautismo cristiano es bajo la gracia, bajo el pacto eterno. El otro bautismo del Antiguo Testamento era bajo la ley, bajo el pacto antiguo. Ahora es el bautismo bajo la gracia, bajo el favor de Dios. El bautismo cristiano es diferente. El bautismo cristiano no es para pecadores. Es para gente que se ha arrepentido, se ha convertido, ha aceptado a Cristo como Salvador y quiere obedecerlo. Y por eso es que se va a bautizar, porque quiere ir al cielo. Si usted que se bautizó en las aguas y sigue viviendo como antes vivía, por favor, regrese, arrepiéntase, acuérdese del pacto que hizo con Dios en el bautismo. Acuérdese que es una señal, un sello, es un uniforme que lo identifica con la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, amado. Pablo en Hechos capítulo 19 encontró a 12 discípulos de Juan el Bautista y les dijo: ¿ustedes ya fueron bautizados? Sí. ¿En qué bautismo? En el bautismo de Juan. ¿Ya recibieron el Espíritu Santo? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu o no. Entonces dice Pablo: ustedes que fueron bautizados en la iglesia católica como bebé, bautícense otra vez. Es bíblico rebautizarse, ¿sí o no? Porque ahí está. Ellos fueron bautizados en el bautismo de Juan el Bautista, bajo la ley. Ahora tienen que bautizarse con bautismo cristiano, después de la resurrección de Cristo, bajo la gracia, ¿sí o no? Si fuiste bautizado en una iglesia mormona, tienes que bautizarte en una iglesia cristiana. Fuiste bautizado en una secta falsa como los testigos de Jehová, o solo Jesús o cualquier otro, tiene que bautizarse en una iglesia cristiana y llenar los requisitos para hacerlo y para que Dios apruebe tal cosa, ¿sí o no? Cualquiera que fue bautizado en una religión o en una secta, eso Dios no lo aprueba. Tenemos que hacerlo conforme a la palabra para que Dios, cuando te están bautizando, hermano, cuando yo acepté a Cristo, yo sentí ese cambio, esa transformación, sentí el testimonio de Dios, un cambio, una transformación, un nuevo nacimiento. Cuando me fueron a bautizar en el río, hermano, aleluya, allí Dios dio testimonio, hermano, y me comencé a hablar un lenguaje raro y yo sentía como que salí de mí mismo y como un proyectil para arriba, a otra dimensión, hermano. Y yo me sentía en el aire cantando y alabando al Señor y decía: entré por las puertas del paraíso, me hizo libre, nacido del agua. Hermano, fue una experiencia gloriosa, el testimonio de Dios diciendo: lo hiciste bien como a mí me gusta, y yo honro a los que me honran. Por eso yo les digo, el que dice que aceptó a Cristo y no tiene ninguna experiencia, no nació del Espíritu. El que me dice que se bautizó en las aguas y Dios no aprobó ese bautismo, hermano, no sintió nada, no hubo un cambio de ese nacimiento del agua, y yo le digo entonces que no lo hizo como Dios quiere, no lo hizo de corazón, no lo hizo porque lo obligó a alguien, o lo hizo para quedar bien con alguien, porque lo forzaron, o para que, tú sabes, por conveniencia, por interés, ¿sí o no? Porque muchos lo hacen también. Oh, es que me gusta ella o él, y lo voy a hacer nomás para que piense que yo estoy de acuerdo. Pero una vez que ya me case con ella o con él, ahora sí, el que manda soy yo, ¿sí o no? Y eso no lo aprueba, hermano. El bautismo de Jesús Dios lo aprobó, se abrieron los cielos, vino el Espíritu Santo sobre Jesús, lo ungió. ¿Y sabe qué? Dios habló y dijo: este es mi hijo amado. Yo sentí casi lo mismo allá en aquel río, hermano. Yo sentí como que las puertas del cielo, del paraíso, se abrieron de par en par, hermano. Y yo sentí como que en el Espíritu, en otra dimensión, me elevé adorando y glorificando a Dios. Me sentía flotando allá, el hombre más feliz de la tierra. Una experiencia que me marcó para siempre. Cuando nací del Espíritu, jamás nunca fui el mismo. El testimonio de Dios, el Espíritu Santo me dio testimonio que soy hijo de Dios, que nací de nuevo. Cuando yo me bauticé también, Dios, hermano, me dio testimonio de que había nacido del agua, y el Espíritu Santo me dio una experiencia que marcó mi vida para siempre. Pero eso yo les digo, los que no han tenido estas experiencias, lo dudo de que Dios haya aprobado ese acto, hermano, porque Dios, hermano,
Cualquiera que tiene el testimonio de Dios en sí mismo, que es el Espíritu Santo, el que te testifica de que eres hijo de Dios y que lo que estás haciendo le agrada al Señor. El evangelio será predicado por testimonio, por una vida cambiada y transformada de que Dios vive en ti, porque tú estás experimentando la gloria, la presencia de Dios y ya estás viviendo una vida diferente a la del mundo. Vamos con el bautismo número 7. ¿Cuál es? Ya no hay, hermano. Ya no hay, porque el bautismo cristiano, hermano, cuando Pedro, hermano, predicó a todos allá, se convirtieron 3,000, luego 5,000, y los mandó que se bautizaran, ¿sí o no? Y cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, un gentil, también creyeron toda su casa y los mandó bautizar. Cuando Felipe fue a Samaria a predicar el evangelio, también los que creyeron los mandó bautizar en las aguas. Cuando el eunuco iba leyendo el libro de Isaías, Dios le dijo a Felipe: vete, acércate a ese carro y explícale, porque no entiende. Muchos leen la Biblia y no entienden. Felipe llega ahí, ¿entiende lo que lees? No, ¿y cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Entonces Felipe lo evangelizó y le explicó. ¿Y sabe qué pasó? Miró en el camino que había mucha agua y dice: ¡hey! ¡Para el carro! ¿Quién pide que yo sea bautizado? Felipe le dijo: si crees de todo corazón en este Cordero de Dios de Isaías 53 que te estoy explicando, dice, bien puedes hacerlo. Entonces él dijo: creo, escuche, que Jesucristo es el Hijo de Dios. Mire, cuando él se convierte de verdad, está ansioso, está desesperado, quiere obedecer, quiere bautizarse, está en el primer amor. Entonces bajaron del carro y lo bautizaron. Y descendieron ambos del agua, porque el bautismo es sumergido, ser sumergido, zambullido bajo la superficie del agua, porque representa muerte, sepultura. Y cuando el ministro saca a esa persona del agua, está resucitando con Cristo. Si habéis muerto con Cristo, también vamos a vivir con Él, sepultados juntamente con Cristo en el bautismo, hermano, para que también cuando Él venga, aleluya, Él nos llevará con Él. Si estamos muertos, nos resucita, porque ya resucitamos con Cristo en el bautismo, hermano. Si somos muertos con Él en el bautismo, también viviremos con Él, hermano. Y ahí sigue diciendo en las cartas de Pablo de este bautismo, que siempre Pablo está diciendo, ¿verdad?, que hay un solo Señor, un solo Salvador, hay un solo bautismo. Ahí sigue diciendo que el cristiano tiene que creer en Cristo y bautizarse, ¿sí o no? Porque es un compromiso con Dios, hermano, de obediencia, y con la iglesia para servirle. No olviden nunca entonces que este es un pacto que hacemos con Dios a través de Cristo. Este es un convenio, este es un sello de aprobación, esta es una señal de que realmente usted es un hijo obediente. Si usted ya tiene años, amigo, hermano y hermana, por las redes sociales que estás escuchando este mensaje, tiene años que creíste en Cristo y no te has bautizado, no lo esperes más, no sabes lo que te estás perdiendo. Naciste del Espíritu, sí, pero tienes que nacer del agua del bautismo y querer ir al cielo. Dios trabaja con los obedientes, y solamente los que son obedientes van a entrar allá arriba en el cielo. No todo aquel que me diga Señor, Señor va a entrar allá, no, el que obedezca, hermano. Y si lo que ya entendemos, lo básico, no lo obedecemos, entonces, hermano, ¿qué será de lo demás? Son cosas básicas. Entonces, una vez que usted ya creyó y fue bautizado en las aguas, ya está apto para servir al Señor en el altar, abajo y arriba, en los privilegios. Ya está apto y útil para servir en cualquier área que quiera servir, porque ya tiene el uniforme, ya es un soldado de Jesús, ya es un obrero aprobado por Dios. Póngase de pie. Alabado sea Cristo. La doctrina de los bautismos, hermano. Quise dar lo más importante, la esencia, y poco a poco los hermanos que se van a bautizar, óiganlo y reóiganlo, síganlo oyendo, y los que ya se bautizaron, escúchenlo, por favor. Acuérdese de ese pacto que hizo con Jesucristo, que le iba a ser fiel todos los días de su vida. En el bautismo le prometió que usted iba a vivir una vida nueva, no vuelva a la antigua. En el bautismo le prometió de que usted iba a ser fiel hasta la muerte, hermano. No sea infiel al Señor, no sea desleal.
Como muchos son infieles a su esposa, a sus esposos, son desleales. No lo sea con Cristo, porque si Él viene y usted es desleal y es infiel, usted no se va con Él. Él viene por los obedientes, los que guardan el pacto, los que lo quebrantan son perjuros, hermanos, quebrantadores de pacto. Ninguno de esos va para arriba. El que creyera y fuera bautizado será salvo. Amén. Y por todo el mundo, y prediquen el evangelio a toda criatura. Dice, enséñenles a todos esto que yo les he enseñado, y vayan y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa fue la ordenanza de Jesús. ¿Sí entiende? Amén. Aleluya. Vamos a cantar este canto y cerramos aquí. Algo está cayendo aquí, hermano. El maná del cielo, la palabra. Algo está cayendo aquí. DJ, ¿dónde está? Aleluya. Súbale sin miedo. Algo está cayendo aquí. La gloria de Dios, la presencia de Dios, el poder de Dios. Gózate. Quiero ver esas sonrisitas de payaso de Colgate. Amén. Dale. Algo está cayendo aquí. Su presencia es tan fuerte sobre mí. Levanta sus manos. Mis manos levantaré. Hágale así. Y su gloria tocaré. Toque su gloria ahora. Diga. Algo está cayendo aquí en mí. Su gloria sobre mí. Lo que está cayendo ahora, su gloria sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí en mí. Está cayendo. Dígale que caiga tu gloria sobre mí. Su gloria sobre mí. Lo desea, lo anhela. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí en mí. Su gloria está en mí. ¡Santo! Diga, siento su presencia, siento su gloria, siento a Dios en mi vida. Qué lindo, hermano. Yo no lo cambio por nada. El que no sienta la presencia de Dios, ore y ayune y búsquelo en ayuno y oración. Amén. Recupere. Algo está cayendo aquí. Lo siento, es su presencia. Es tan fuerte sobre mí. Aquí en mi vida. Levanta su mano. Su mano levantaré. Y su gloria tocaré. ¡Toque! ¡Aleluya! Está cayendo. Dígalo, creo que está cayendo la gloria de Dios. Su gloria sobre mí. Dígale así, sobre mí. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí, iglesia, y aquí también, aleluya. Está cayendo. Su gloria sobre mí. Confiéselo con su boca. Sanando heridas, levantando al caído. Su gloria está aquí. Gloria está aquí. En mi iglesia y en mi vida, su gloria está aquí. Diga, su gloria está en mí. Dígalo, su gloria está en mí. Que siga cayendo su gloria, su presencia es lo más grande, hermano. Si alguno no siente la gloria de Dios, su presencia, por favor, preocúpese, busque a Dios. Recupera el primer amor, el goce de su salvación. Amén. Viva conectado con Dios, porque algunos se desconectan. Oh, amigo y amiga, conéctate
Entrégate con Dios, entrégale tu vida a Cristo, vive para Él y vas a sentir las corrientes divinas, el poder, su presencia, algo grande que la droga. Nadie te puede dar del mundo, pero Cristo te da ríos, corrientes de gozo, de paz, de amor, de bondad, su presencia. Así cerramos con broche de oro bajo el tema el bautismo en agua, o los bautismos en agua. Así que el hermano va a cerrar ahí. Denle un aplauso, que se vaya con un aplauso al mundo entero. Amén.